Let me put it this way. I'd like to think that God is real. I don't believe in God because the idea that an omniscient, loving being would judge me, who is mortal and ignorant, based on a few years' experience, I find to be rather a cruel thought. All the power that God has, he, she, it has given to me. So we're definitely one. I hope there's something else out there. It'd be fun to experience either that or we're all just evolved apes. I was raised atheist. I don't believe in a higher power, but I also don't claim to know everything about the world. I don't know. I don't know if there is one. I just pretend, I guess, and hope that there's something else out there. Todos pensamos en Dios de vez en cuando. Aún aquellas personas que llegan a la conclusión de que en verdad Dios no existe. Escriban esto en su boletín. Es casi imposible no considerarlo. Es casi imposible. Aún el más ateo, de vez en cuando sale, ¡ay, Dios mío! ¿Sí o no? Yo no creo que se puede hablar español sin decir Dios mío. Yo sé gente que en las situaciones más absurdas salen con cosas de esa índole. Entonces se menciona, se considera a veces cuando uno está ahí solito, cuando no hay nadie a su alrededor y está mirando a todo. Raras veces son las preguntas que salen, ¿y cómo sucedió todo esto? Casi siempre es, ¿quién hizo todo esto? Cuando estamos en situaciones difíciles, me acuerdo, creo que fue en el año 66 o 67 por ahí, Janet y yo estábamos parados en una esquina de la Plaza San Martín en el centro de Lima, parados ahí esperando el segundo bus, el último para ir a casa. Y estamos ahí parados y de repente empieza a temblar la tierra. Y cuando empieza a temblar la tierra, yo la agarré a ella de la mano. Yo tenía en esa edad como 12 años y ella tendría 8. La agarré de la mano y le digo, no te muevas, nos quedamos aquí. ¿Por qué? Porque la gente salía. Había un teatro aquí afuera, aquí a la derecha, y gente salió corriendo del teatro. Gente empezó a gritar, gente empezó a clamar a Dios, los más ateos, ¡Dios! Y de repente dije, wow, esto ya va tambaleando varios segundos, mejor nos movemos al parque. Y nos fuimos caminando hacia el parque y al entrar al parque, que eran unos pasos, un pedazo de cemento, un macetero de cemento cayó donde estábamos parados, explotó y destrozó el taxi que estaba ahí al lado. Que dicho sea de paso, eso fue en el 66 y la última vez que fui todavía no han vuelto a poner el macetero ahí arriba. ¿Por qué les digo eso? En momentos así, todos piensan en Dios. Todos piensan en Dios. Algunos buscándole, algunos enojados con Él, pero todos pensando, hay algo detrás de todo esto. El problema con muchos de nosotros es que si Dios no contesta, si Dios no responde a nuestro clamor del momento o a nuestra oración de años, si Él no responde, nos preguntamos si en verdad Él existe o no. Muchos más tienen preguntas acerca de este tema. Y déjenme decirles, está muy bien tener preguntas. Está muy bien. Yo detesto a gente que si alguien tiene una pregunta acerca de Dios, dice, no pienses así, no hables así.
¿Por qué? Porque después nunca más hablan. Y especialmente los jóvenes. Los jóvenes, una vez que un adulto le ha dicho, oye, no hables así, está bien, nunca más le van a hablar. Estuvimos la otra noche en una reunión de jóvenes y al final nos pusimos, después del mensaje, salieron algunos para conversar con sus líderes y yo me acerqué a ellos y pregunté, ¿cómo va todo? Bien, aquí hablando de algunas cositas. Le digo, por ejemplo, ¿qué? Y me dice, ¿saben lo difícil de Dios? A ver, cuéntame. Dices que no se ve. Es que le hablamos y oramos y es como hablarle al aire y nunca sabemos si está ahí o no. ¿Saben? Si yo le hubiera caído encima a esos jóvenes por esa pregunta, por esa no sé, ¿quieren saber algo? Nunca más me hubieran hablado del tema. Nunca. Entonces es importante que nosotros siempre entendamos, está bien tener preguntas, está bien tener dudas. Si tengo preguntas, no es que no tenga fe, es que todavía no lo entiendo todo. ¿Cuántos aquí ya lo entienden todo? Levanten la mano. Absolutamente nadie. Ok, qué bien, porque si alguien hubiera levantado la mano, yo tenía unas cuantas preguntas para hacerles. Muy bien. Cuando hablamos de este tema, ¿existe un Dios o no? Nosotros tenemos 4 lugares donde podemos ir a buscar una respuesta. Número 1, si quiere encontrar la respuesta a esta pregunta, mire a su alrededor. Mire a su alrededor. No a su vecino. Estoy hablando más amplio que eso, ¿ok? A su alrededor. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el planeta Tierra, nos ponemos a examinarlo y ver cuán complejo y cuán preciso es este planeta en el cual nosotros vivimos. Es impresionante. La Tierra es el único planeta en nuestro sistema solar que puede sostener vida como nosotros la conocemos. No podemos vivir en Marte, no podemos vivir en Júpiter, en ninguno de los otros planetas, ni más cerca ni más lejos del Sol, el ser humano, como nosotros somos, puede existir en ese ambiente. La precisión de la rotación del planeta es exacto para vivir. Si fuera más lento, tendríamos momentos de demasiado frío o de demasiado calor y no podríamos ajustarnos a esos cambios. La Tierra es exactamente el tamaño debido, la rotación que lleva. La Luna, a que gira alrededor, está justo a la distancia precisa, lo cual controla nuestras mareas. Si estuviera un poco más lejos o estuviera más cerca, nosotros tendríamos mareas que acabarían con la Tierra por un tiempo, no como ahora que poco a poco van y vienen. La composición atmosférica es ideal para respirar. Cuando salimos de aquí, cuando vamos a otros lugares, no es igual. Aquí es el único lugar. Aún el ángulo de rotación es justo lo que hace falta para las estaciones del año y todo en que vivimos. Salmo 19, versículo 1 al 4 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye, sin embargo,
su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Cuando nosotros miramos afuera, cuando nosotros miramos la naturaleza que está a nuestro alrededor, es impresionante. Y cualquier cosa que es impresionante, nosotros decimos, wow, ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Se supone, se presupone que si algo es tan preciso y a la misma vez tan complejo, que una mente tan precisa y tan compleja lo ideó y lo formó. Dice Romanos el capítulo 1, dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Si seguimos leyendo ese pasaje, dice, no es que no conocen a Dios, sino es que lo ven y ellos quieren encontrar otras razones para lo que ven a su alrededor. Dios nos ha revelado en la naturaleza todo lo que necesitamos saber para entender que Él existe. Mire a su alrededor. Otro lugar para ver es mire a su interior. Mire a su interior. Nosotros vemos lo complejo del cuerpo humano. Ahora, vamos a parar aquí y ser muy honestos. Cuando les hablé de lo complejo del mundo, todos habrán notado que yo lo leí todo. ¿Vieron eso? ¿Por qué? Porque yo no sé todo eso. Y no me voy a parar aquí a tratar de ser un loro y decirles todo del cuerpo humano. Yo no entiendo todo el cuerpo humano. Por eso voy a un doctor y ni él entiende todo el cuerpo humano. ¿Eh? Y voy al hospital y hasta ellos, después de muchas cosas que hacen, dicen, no sé. Es muy complejo. Hay cosas de mi cuerpo que yo no entiendo. Por ejemplo, yo no sé por qué pienso en algo que tengo que hacer en otro cuarto y al llegar al cuarto me olvido por qué estoy ahí. ¿A cuántos les ha pasado eso? Y regreso al cuarto donde estaba y me siento y me acuerdo. ¿Cuántos han tenido eso? Déjenme ayudarles, ¿ok? Les voy a ayudar. Cuando van al otro cuerpo, al otro cuarto, yo he aprendido que el centro de la memoria no es aquí, es en las nalgas. Por eso cuando uno se sienta se acuerda, así que cuando está en el otro cuarto y no se acuerda, déjele una empujadita a las nalgas, se acuerda y ya está ahí, se olvida todo eso. Como digo, yo no soy muy complejo en mi entendimiento del cuerpo humano, pero sé que es muy complejo. Me acuerdo una vez que yo estaba regresando, manejando habíamos estado en Colorado, pasamos por Texas, recogimos el bautisterio que teníamos en el otro edificio, y yo estoy con el bautisterio, llego a un hotel con mi abuelita de 80 y no sé cuántos años, y mi hijo de 5, y me enfermo.
y tuve que ir al hospital. Y aquí tenía que escoger entre qué le digo a mi abuelita o se lo digo a mi hijo, y yo escogí a mi hijo. Y le dije, mira, esto es lo que está pasando. Aquí está el número de tu mamá, si yo no regreso, llama a este número. Regresé del hospital esa noche, mi esposa vino por avión. El siguiente día ella llegó, yo seguía enfermo, me regresaron al hospital y al tercer día se me empezó a hinchar la cabeza. A tal punto que 2 pulgadas de aquí los espejuelos estaban así abiertos. Ella vino corriendo y yo le dije, toma una foto. Dije, no, ella dice, no quiero que eso sea mi último recuerdo de ti, cabezón. Entonces no lo tomó. Pero vinimos aquí a Miami, directo al hospital, médico nuevo, habíamos cambiado de seguro, médico nuevo, todo nuevo. Ellos no sabían qué era. La iglesia en ese tiempo empezó a orar y a los 2 días empezó a bajar, a los 4 días me dejaron salir. Después de unos días no sabía qué estaba pasando y el doctor me dice, tómate una aspirina de bebé, tómate una cada día a ver si eso ayuda. Yo dije, ok, me tomé 2, dije, ¿qué más va a hacer? Y de buenas a primeras, todo se fue. Me acuerdo cuando el médico se estaba jubilando y yo dije, doctor, tengo una preguntita. ¿Se acuerda de eso de la hinchazón? Sí, me acuerdo bien. ¿Qué fue eso? Dice, no tengo idea alguna. Así que si un día me ven de cabezón, nadie sabe por qué. Pero lo que quiero que entendamos, el cuerpo humano es muy, muy complejo. Una vez más, algo que es tan complejo tiene que haber sido hecho por algo mucho más complejo. No solamente llegamos a ser así porque pasaron los años. Pura vida. Pasando los años, ¿las cosas mejoran? ¿Sí o no? No. Caen, pero no mejoran. Entonces, otra cosa que vemos mirando a nuestro interior es la moralidad común de los seres humanos. Es interesante. Donde uno vaya en este mundo, gente sabe que algunas cosas están bien y otras cosas no están bien. Ahora, dependiendo de nuestra cultura, pueden variar algunas cosas, eso es verdad. Y algunas cosas que en algunas culturas creen que están bien, a nosotros nos caen muy mal. Y diríamos, no, eso no está bien, pero la realidad es que todos tienen este sentir de algo bueno y algo malo. El hecho de que toda la creación, de que todos los seres humanos tienen esta idea común de cierta moralidad, nos da a entender que un ser moral nos ha creado. Dijo Dostoyevsky, si Dios no existe, entonces todo se permite. En otras palabras, el hecho de que tenemos un sentir de bien y mal es un indicador que un Dios moral nos inculca dicha moralidad. Pero también al mirar a nuestro interior vemos lo que el pastor Marcel mencionó la semana pasada, la eternidad en el corazón humano. Dijo Salomón, Dios ha puesto eternidad en los corazones de los seres humanos. C.S. Lewis dijo, criaturas no nacen con un deseo, a menos que la satisfacción a dichos deseos existen.
Y dio ejemplos que no mencioné aquí, pero dio ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo hambre, yo puedo a mi alrededor conseguir algo que comer. Si yo tengo otros deseos, que tengo calor, yo puedo ver cómo quitar ropa. ¿Para qué? Para bajar la temperatura o entrar a la sombra. Si tengo frío, tengo cómo abrigarme, cómo hacer. ¿Por qué? Porque donde hay un deseo, es porque en este mundo hay una satisfacción para ese deseo. Dice, pero si encuentro en mí un deseo que no puedo satisfacer en este mundo, la explicación más razonable es que fui hecho para otro mundo. Si Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, es porque nosotros fuimos hechos para un Dios eterno, donde nosotros podemos compartir eternidad. Presten atención a este video. It's as obvious and as overlooked as the oxygen we breathe, or the hydrogen and helium that warm us. It's as essential to life as the nitrogen, phosphorus, and potassium beneath our feet. We do not see it because we forget to look. Yet there it is. Outside, it watches over all that lives and moves. It holds together all that is and all that will be. It makes an oak out of an acorn and a forest out of trees. It makes mountains rise and waters fall. Inside, it appears when we least expect it, in the grandeur of the small things. It bubbles over into the joy of creation. It bonds with despair to create comfort. It factors forgiveness and reconciliation into the equation of betrayal. It ignites courage in the hearts of those who will pay the highest price. It mixes with the fallenness of humanity and neutralizes the square root of evil, enabling us to rise above ourselves. Some call it the human spirit, the soul, but it is more than that. It is more basic and more complex. It is immortal, being without origin or end. It is the one element before time from which all other elements arise, the holy, the sacred, the divine element. Si queremos buscar la respuesta si Dios existe, mire a su alrededor, mire a su interior, pero también mire a la Biblia. La Biblia empieza con esta frase: en el principio creó Dios. No dice en el principio fue creado Dios. Dios ya existía antes de la creación. Dios es eterno. Entonces, cuando empieza la Biblia, no trata de explicar a Dios, no trata de darnos argumentos a favor de Dios, sino que nos presenta el simple hecho: en el principio creó Dios. Dios ya estaba, y esto es lo que Dios ha hecho. A lo largo de la Biblia, Dios se revela a sí mismo, y se revela de varias maneras. Primero vemos a un Dios bondadoso. No es un Dios malo, no es un Dios tacaño, no es un Dios que exige de nosotros. No, esos son ídolos. El Dios vivo y verdadero es un Dios bondadoso, que da, que siempre ha dado, que todo lo que aparece en el futuro es que sigue dando, y la Biblia termina presentándonos a un Dios que quita de nuestro medio todo dolor, toda amargura, todo llanto, toda enfermedad,
y mora con nosotros en un lugar que es mejor que cualquier lugar que nosotros podemos hasta imaginar aquí. Un Dios bondadoso. Nos presenta un Dios soberano. Soberano significa Dios hace lo que Él hace y quiere hacer. Dios no se ajusta a lo que nosotros pensamos que es mejor. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es mejor. Él entiende todo desde el pasado, entiende todo lo presente y entiende todo lo futuro. Yo tengo muchas incógnitas y preguntas que le hago a Dios acerca de las cosas que están sucediendo a mi alrededor. Yo no entiendo el porqué de muchas cosas en mi país. No entiendo por qué de muchas cosas en otros países. No entiendo por qué parece que el bien va bajando y el mal va subiendo. No entiendo todo esto, pero sí sé una cosa. Nada sucede que Dios no permita. Y déjeme decirle, cuando usted llega a creer, ay, Dios se equivocó. Ay, Dios, ¿cómo dejaste entrar a este sinvergüenza aquí y a ella allá? ¿Cómo hizo? Cuidado, cuidado. Nuestra mente no da para tanto. Dios sabe lo que está haciendo. Y yo veo que Dios es un Dios soberano. Tercero, es un Dios santo. Es un Dios santo. Lo voy a decir, yo no entiendo esa santidad completa. Yo nunca he experimentado esa santidad tan completa. Pero sé que Él es. Él es un Dios santo. Pero también es un Dios sabio. Y lo interesante es que el Dios soberano, bondadoso, santo y sabio son la misma persona. No son diferentes personas aquí. Es uno mismo. Y es tan grande, es tan sabio, que todas estas otras cosas funcionan dentro de Él. Dios es un Dios justo. Cada vez que yo veo que alguna injusticia sucede en el mundo, no me gusta. Vamos a empezar. No me gusta. Pero siempre es esto. Pero Dios se encarga. Dios se encarga. Sea cual sea la injusticia. Sea a favor de uno o de otro o en contra de uno. Toda injusticia Dios se encarga. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y a la misma vez es un Dios amoroso. Un Dios amoroso. Mañana termino el libro de Deuteronomio en mi estudio que he estado el último mes y tanto. Si hay una cosa que he aprendido de esto, es que Dios ama a su creación. Aún cuando sabe todo lo que han hecho y todo lo que van a hacer. Dios igual ama. Esta mañana estaba estudiando en el capítulo 33 y en una de las versiones que estoy leyendo dice, Dios habló a Israel, Dios es el rey como el rey de Gerazún o Jerusún, uno de esos. Yo dije, ¿qué diablos es Jerusún?
¿Cuántos saben lo que es Jerusum? ¿Y han leído ese pasaje y nunca han ido a preguntar? Bueno, yo sí pregunto, yo, ¿qué es Jerusum? Y voy al aplicativo que tengo ahí y digo, ¿qué es Jerusum? Y dice, es un apodo, un nombre, pero un nombre que le da a algo que ama. Y estaba hablando a Israel, que acababa de decirle, todos ustedes me van a dejar. Yo sé que al entrar a la tierra prometida van a seguir a dioses falsos. Y debido a eso un día yo los voy a tener que botar de esta tierra que les he preparado. Los voy a enviar por todo el mundo, pero un día los voy a traer otra vez, porque ustedes me son, por decirlo así, muy queridos. Yo dije, ay Señor, Dios sabe todo lo que yo he hecho. Ustedes creen que soy santo y está bien que crean eso, aunque no sea verdad. Pero Él sabe la verdad. Y Él aún sabe dónde voy a meter la pata de aquí hasta el día que me muera. Y con todo y eso, me ama. Ahora paren ahí. Usted no tiene a nadie más en su vida que lo ame así. Ay, pastor, pero usted no conoce a mi esposa, usted no conoce a mi esposo. Yo sé que el amor es ciego, pero, no hay nadie que conozca todo lo que usted es, todo lo que usted ha hecho, todo lo que usted ha pensado y todo lo que ni usted mismo sabe que va a hacer. Y todavía le dice, te amo. Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios fiel. Él cumple su palabra. Lo interesante, Él es todo esto y mucho más. Mucho más. Hace 2 años, en febrero, estuvimos algunos de los líderes de los grupos, estuvimos en una conferencia en Orlando. Y se paró un hombre y presentó un libro nuevo que salió y nos lo regalaron a todos. Y el libro en inglés se llama The Real God. Y ellos estaban hablando de la importancia de conocer a Dios como el Dios verdadero. Yo me acerqué a ellos y les dije, ¿cuándo va a salir en español? Porque no puedo agarrar algo para toda la iglesia si no está en inglés y en español. Me dicen, demora como 1 año. Mintieron, porque ya han pasado 2 y todavía no sale. Pero yo sigo insistiendo y cada vez que tengo oportunidad de hablar con alguien, yo los llamo y digo, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque yo agarré ese libro. Y ese verano, cuando yo estaba en bicicleta por todos lados, yo tomé este libro y yo conocí mejor al Dios del cual predico, pero no lo entendía y conocía a esa profundidad. Déjeme decirle, lo que nosotros necesitamos hacer más que cualquier cosa, no es yo voy a arreglar todo esto a mi alrededor que está mal. No. Regresen y conozcan mejor al Dios vivo y verdadero, que es la respuesta a todo lo que nos rodea. En este libro dice, hemos creado un Dios en nuestras mentes que nada se parece
al Dios de las Escrituras. Sigo leyendo aquí del boletín. Estos ídolos mentales dan consuelo a las emociones, pero no tienen poder para librarnos del mal o transformar nuestras vidas. El camino de regreso, de esperanza, empieza con conocer a Dios como es en verdad. Y eso es lo que necesitamos. Si quiere contestar la pregunta, ¿existe un Dios? Sí. Mire a su alrededor. Mire a su interior. Pero también mire a la Biblia. Y por fin, mire a Jesús. Mire a Jesús. Pablo un día lo habían botado de un pueblo. Y él tuvo que salir de Berea literalmente porque lo iban a matar. Y él fue solo a la ciudad de Atenas, una ciudad cosmopolitana, una ciudad que era conocida en esos días como el asiento, digámosle, de grandes eruditos y grandes pensamientos. Y a cada rato se reunía el concilio y la gente solamente para oír cosas nuevas. Y Pablo estuvo hablando con algunas personas y ellos dijeron, ¡hey! No hagamos esto aquí en Starbucks solitos, hagámoslo aquí ante todos. Vayamos al concilio. Entonces se reunió el concilio supremo de la ciudad. Y le dijeron, ven, háblanos de esta nueva enseñanza. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Empezando el versículo 22 de Hechos 17. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y la tierra, no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos sus descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hechos de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora, Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y le demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. ¡Wow! Pablo resumió todo mi mensaje. Todo lo primero.
Dice, este Dios, miren, Él es el que creó todo, Él es el que hizo todo, Él es el que puso esto en la humanidad, Él es el que ha hecho todas estas cosas y Él es uno que hoy en día, dice, todos seremos juzgados por un hombre. Y para que sepan quién es ese hombre, voy a resucitarlo de los muertos. Una preguntita. ¿Quién fue ese hombre que Dios resucitó de los muertos? Jesús. Jesús. Nosotros vemos en la historia navideña, nosotros siempre leemos en Mateo capítulo 1, versículo 23, dice, y lo llamarán Emmanuel, que significa que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Un día Jesús y sus discípulos están hablando y en medio de la conversación, después de haberles dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, después de todo eso, unos cuantos versículos más adelante, Felipe le dice, pero, ¿cómo vamos a saber quién es el Padre o dónde está el Padre? No sabemos. Y Jesús les dice estas palabras, los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces aquí está, si quieren saber cómo es Dios, tienen que ir a Él. Jesús fue la encarnación de Dios, que significa que Dios en la carne. Si quiere llegar a conocer a Dios, lea a través de los evangelios y vea cómo fue Jesús. Ese es Dios. A veces oigo a gente decir, ay, es que no me gusta el Dios del Antiguo Testamento, ese es un Dios malo. Es el mismo Dios del Antiguo y el Nuevo. La cosa es cuando lo vemos en la carne, que es Jesús, nos damos cuenta cómo en verdad es. No hay un Dios bueno y un Dios malo. Hay un Dios justo, hay un Dios santo, pero ese mismo Dios es un Dios amoroso y sabio. Y cuando lo ponemos en la tierra, cuando bajó aquí para andar entre nosotros, nos dice Juan, vemos a alguien lleno de gracia y verdad. Gracia y verdad. Eso no cambia. Es interesante. Cuando estamos hablando del mal de otro, queremos ver al Dios justo, ¿sí o no? Y cuando es sobre nuestro mal, queremos ver a ¿cuál? El Dios de misericordia. Cuando es cosa que no nos gusta, queremos ver verdad. Pero cuando nos toca a nosotros, queremos ver gracia. Déjeme decirle, Dios es los dos. Y Él es un Dios tan perfecto que sabe exactamente cuándo desplegar cuál de esas cosas. Es increíble. Quiero, antes de terminar, quiero que lean Colosenses capítulo 2. Dice, pues a Dios en toda su plenitud. Ahora, cuando dice toda su plenitud, ¿qué incluye eso en cuanto a Dios? Todo. Todo. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo.
Y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Dios es tan diferente a nosotros como seres humanos, pero ha puesto mucho de sí mismo en nosotros, porque fuimos hechos a su imagen. Pero nuestro pecado, y digo nuestro, no solamente el de Eva, no solamente el de Adán, el de cada uno de nosotros, ha creado una separación entre Dios y lo que somos nosotros. Pero Dios se hizo carne, y por medio de él reconcilió consigo todas las cosas. Todas las cosas. Todos nosotros podemos vivir reconciliados con Dios, gozando de toda la bondad, de todo el amor, de toda la justicia, de toda la santidad que es Dios. Nosotros podemos. Wow. Un problema que veo es que a veces cuando alguien dice, yo no creo en Dios, eso es un ateo, o yo no creo que se pueda saber si hay Dios o no, eso es un agnóstico. Nosotros muchas veces los tratamos como si fueran nuestros enemigos. Ahora, quiero decir esto bien claro, y esto está, aunque lo vean por internet, de aquí a 10 años. Ningún ser humano, aunque diga que no cree en Dios, es nuestro enemigo. Ninguno. Si usted tiene un amigo ateo, invítelo a la iglesia. Ay, no, ¿qué harían conmigo ahí adentro? Le vamos a dar un abrazo de bienvenida, le vamos a dar un café gratis y por $1.50 le damos hasta un dedito de queso o de guayaba, dependiendo de lo que quiera. Oh, $2. Wow. Cómo suben las cosas. Ok. ¿Por qué les digo esto? Es muy importante que nosotros miremos a nuestro alrededor y reconozcamos que Dios ama a cada persona ahí igual que nos ama a nosotros. Y la única diferencia entre nosotros y ellos es que nosotros ahora entendemos y ellos aún no entienden. Pero por si acaso haya alguien aquí, o por si acaso alguien diga, bueno, quiero que mi amigo ateo escuche este mensaje, quiero darles dos pensamientos, ¿ok? Y estos no son críticas, son pensamientos. Pensamiento número 1. Está bien que diga que no cree o que tiene preguntas, pero es una tragedia si no busca saber si Dios es real o no. Alguna gente dice, yo no creo, y dejan de ver si es verdad o no. Eso es trágico. Dios dice en su palabra, le dijo al pueblo de Israel cuando le digo, ustedes se van a separar de mí, van a andar lejos, se van a olvidar completamente de mí. Pero les dice, si me buscan con todo el corazón y con toda el alma, lo encontrarán. Si me buscan. Pero no lo van a hacer si no buscan. Busquen. Lean.
venga a mí y dígame, pastor, yo no creo. Pero ¿qué? ¿Dónde puedo leer? ¿Dónde puedo ver? ¿Qué puedo examinar para yo aprender? Y le voy a decir, aquí hay algo para leer, dependiendo de su pregunta. ¿Por qué? Porque yo creo que si no sabemos o no creemos, es importante cerciorarnos de que estamos bien. ¿Por qué? Porque a la larga, estamos hablando de la eternidad, no estamos hablando de que todo nos va a salir bien por unos días. No, estamos hablando de algo para toda la eternidad. Alguien dice, yo no creo en la eternidad. Está bien. Gente ha estado equivocada antes también. Algunos no creen en la gravedad y se tiran de un edificio. ¿Y qué pasa? ¡Pum! Eso pasa. Ahora, otro pensamiento. Y esto posiblemente sea más personal. Tal vez el asunto más grande no es si Dios existe, o no es que Dios no existe, o que no hay suficientes pruebas para creer que existe. Tal vez es que si existe, entonces tendría que admitir que usted no es el amo de su propia vida y que un día tendría que rendirle cuentas a Él. Todos queremos pensar que nosotros somos el Ser Supremo. Queremos pensar eso. Todos quieren pensar que lo que yo determino que es mejor para mí, eso es lo mejor para mí. Yo soy amo de mi propia vida, de mi propia existencia. Yo hago lo que quiero, siempre y cuando no le haga mal a nadie. ¿Cuántos han oído eso? Siempre y cuando no le haga mal a nadie, yo no tengo que responder ante nadie. Y la verdad es que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Yo creo que mucha gente que yo conozco, no es que no crean, es que no quieren admitir, porque quieren hacer lo que ellos quieren, no hacer lo que Dios dice. Como vuelvo y repito, he estado en Deuteronomio. Y de todas las cosas que oigo, lo que sobresale para mí es cuánto nos ama Dios. Aunque creamos en Él o no, aunque hagamos lo que le agrada a Él o no, aunque le tomemos en cuenta como debemos o no, es impresionante cuánto Dios nos ama. Y nosotros hemos sido llamados ¿para qué? Para demostrar el amor de Dios a otras personas. Al salir de aquí hoy, háganse la meta de hoy. Hoy día, pase lo que pase, me tope con quien me tope, me hagan lo que me hagan, yo voy a hacer una cosa, yo voy a demostrarles el amor de Dios. Aunque hay un parqueo lleno y sale un carro y usted ya tuvo su ti y va a entrar y se le mete otro. Muestre el amor de Dios. Usted no va a hacerlo por una semana o un mes si no logra un día. Así que empecemos hoy. Hagamos que el mundo en que vivimos pueda creer en Dios
debido a nuestras acciones. Jesús lo dijo de esta manera: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Oremos. Padre, el tema de tratar de presentarte a ti es un tema tan grande. Y tú sabes, Señor, que he lidiado toda la semana con cómo hacer una presentación digna de todo lo que tú eres. Y Señor, dudo que haya abarcado todo. Sé que no puedo abarcar todo lo que eres. Pero Señor, si hoy he logrado que la gente entienda que el amor existe y que si hay amor es porque viene de un ser que ama más que cualquiera de nosotros. Y ese ser eres tú. Señor, si ese es el mensaje que captan, entonces, Señor, te doy gracias por las palabras que me has dado. Te pido, Señor, que hoy nos ayudes a ayudar a personas a contestar esta pregunta. Personas, Señor, que muchos de ellos nunca van a entrar a las puertas de esta iglesia. Pero, Señor, que tú nos vas a poner a todos nosotros en lugares, en contacto con personas que no tienen en claro la respuesta a esta pregunta. Ayúdanos a recordar. Ayudarles a ellos a que miren a su alrededor, que miren al interior, que miren, Señor, a la Biblia y que por fin, la manera más clara posible, miren a la vida de tu Hijo Jesús. Todo esto lo pido en tu santo nombre. Amén. Si hay alguien